Esta mañana, Germán Santana, coordinador de Izquierda Unida Canaria en Gran Canaria, acompañado de Isabel Suárez, dirigente del Movimiento por el Frente Amplio Canario, han convocado a los distintos medios de comunicación para solicitar urgentemente la dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de su actual gobierno, y la inmediata convocatoria de elecciones generales que suponga el inicio de una regeneración democrática, real y participativa. Santana señaló que el gobierno del Partido Popular está deslegitimado, ya que prometió un programa político que no solo no ha cumplido, sino que está realizando lo contrario. Asimismo, comentó que ha mentido con respecto a los casos de corrupción. Finalmente, también se refirió a que esta situación se concreta en las cifras de paro, la generalización de la pobreza, el exilio económico, la reforma laboral, el drama social de los desahucios, las subidas desproporcionadas de las tasas judiciales, el encarecimiento y privatización de la sanidad, educación y servicios sociales, junto con los escandalosos beneficios de la banca, la financiación ilegal del Partido Popular y la financiación ilegítima de empresas que dan dinero a cambio de recibir favores políticos. Buenos días. Vamos a empezar con esta rueda de prensa en este mes de agosto, que es una prueba de que la izquierda tampoco descansa ni siquiera en agosto. Bueno, la verdad que descansamos, pero no tanto como nos gustaría, entre otras cosas por la premura de la situación y la gravedad de la situación. Esta rueda de prensa está convocada tanto por el Movimiento por el Frente Amplio como por Izquierda Unida Canaria, y se ha planteado esta rueda de prensa sobre un trabajo que hemos desarrollado conjuntamente y otros trabajos que estamos desarrollando conjuntamente sobre la petición de dimisión del gobierno del señor Rajoy y también sobre la petición de elecciones anticipadas en respuesta a esa dimisión. Como consecuencia de varias cuestiones, varios asuntos por los que desde el Movimiento por el Frente Amplio y desde Izquierda Unida planteamos y solicitamos no solo la dimisión, sino también la convocatoria de elecciones anticipadas. ¿Por qué demandamos este tipo de cuestiones? Demandamos eso porque en principio pensamos que el gobierno del Partido Popular es un gobierno deslegitimado, es un gobierno que prometió a sus propios votantes un programa político que no es que no haya cumplido, es que ha realizado lo contrario de lo prometido. Por lo tanto, está deslegitimado a la hora de las propuestas que se están efectuando y que se están llevando a cabo. También estamos pidiendo la dimisión del gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas porque el gobierno del Partido Popular ha mentido con respecto a los casos de corrupción y por tanto también es una doble deslegitimación, puesto que ha jugado con la baraja marcada, no ha competido en igualdad de condiciones, está acudiendo a comicios electorales con una financiación añadida y por tanto no en igualdad de condiciones que las otras fuerzas políticas. Además, y es lo principal para pedir la dimisión del gobierno de Mariano Rajoy y la convocatoria de elecciones anticipadas, es la situación económica, política y social actual. Digo que es lo más grave porque es lo que afecta sobremanera a la mayor parte de la población. En un país que ha llegado a cotas históricas de desempleo, en un país en donde muchos de sus habitantes, sobre todo entre la población joven, tienen que buscarse la vida en otros países para poder subsistir, en un exilio económico, en un país donde han aumentado, donde se han disparado los desahucios, en un país en donde la situación de pobreza y de miseria ha llegado a límites insospechados, en un país que ha planteado a través del gobierno del Partido Popular una reforma laboral que aniquila los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras,
es precisamente por ese contexto de situación económica, político y social, por la urgencia de que se deje paso a nuevas alternativas o a la posibilidad de que la población pueda decidir sobre su futuro con nuevas alternativas. Y además es un gobierno que está rehén de organismos que no son democráticamente elegidos, como es el caso de la Troika, del Banco Central Europeo o del Fondo Monetario Internacional. Y por tanto también está deslegitimado, puesto que no está gobernando para los españoles, sino está gobernando en función de los intereses de estos organismos externos. Tanto desde el Movimiento por el Frente Amplio como por Izquierda Unida Canaria, demandamos no solo la convocatoria de nuevas elecciones, sino también que sea esta convocatoria de nuevas elecciones una piedra, un principio de una regeneración democrática a todos los niveles, en donde la participación ciudadana cuente en la vida política y sea no solo escuchada, sino que sea una voz activa de la vida política. Como ha dicho Germán, estamos en un proceso de unidad de acción entre Izquierda Unida de Canarias y el Movimiento por el Frente Amplio. Hay que decir que el Movimiento por el Frente Amplio está representando a distintos grupos políticos, como es Canarias por la Izquierda, Equo Gran Canaria, Soberanistas de Izquierda, Unidad del Pueblo y el Partido Humanista. Son 5 grupos los que estamos formando este movimiento, que esperamos que se vaya ampliando. No está cerrado, ni tiene nada condicionado, sino que se puede ir ampliando, y ese es nuestro deseo. Hay que decir también que además de este comunicado, que como decía Germán, lo que pretende es una regeneración democrática, que esas elecciones sirvan para que se inicie una regeneración democrática de participación y democracia real. Dentro de ese comunicado hablamos de las mentiras, de los engaños que sigue haciendo Rajoy y que no acaban por convencer a la población, y la prueba está que según los datos que se recogen de las opiniones de la gente, nadie se ha creído, o muy poca gente se ha creído las justificaciones que daba Rajoy. Pero es que además, y paso a añadir un término, en ese discurso, en ese famoso discurso de Rajoy del 1 de agosto, se dice, y dicho con sus propias palabras, que estaba muy reciente un episodio en el que una persona que hoy con toda justicia se sienta en el Banco Azul, el ministro de Industria, Energía y Turismo, había experimentado en carne propia una injustificada persecución por acusaciones que después se revelaron como totalmente falsas. Es una mentira más, eso no es cierto. Realmente lo que ha ocurrido es que el señor Soria tuvo una querella, fue acusado por hacer una serie de viajes a costa de un empresario, y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo que dictaminó es que no correspondía, tuvo que archivar el caso, pero no porque fuera inocente, que es el problema y que hay que dejar claro. Por lo tanto, es una nueva mentira de Rajoy. Y leo lo que dice el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La cuestión no es banal, aunque el resultado sea el mismo, que sea el sobreseimiento y archivo, porque una cosa es que la conducta esté socialmente admitida y otra muy distinta que esté prescrita. Entonces, no explicarlo así podría ser contrario a la finalidad preventiva del derecho penal. En efecto, una de las finalidades de un derecho penal democrático es prevenir conductas nocivas para la sociedad, razón por la que se tipifica tanto para el sujeto que ha delinquido, que sería una prevención especial, como para el resto de los miembros de la sociedad, prevención general. Por lo tanto, hay que insistir en que la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias no exime, no dice que sea inocente Soria, sino que ha prescrito la acusación que se le hacía. Y además plantea 2 cuestiones. Una es que la prescripción está en discusión dentro mismo de la justicia,
porque hay quien defiende que la prescripción es cuando se presenta la querella, que entonces si entra dentro del plazo no prescribe, y hay quien defiende, que fue el caso que cuando prescribe, cuando hay que tener en cuenta los 3 años, es cuando resuelve la admisión por parte de justicia. Si la justicia admite a trámite esa querella, entonces en el momento de admisión a trámite son los 3 años. Y ese fue el argumento que se utilizó por el tribunal para rechazar la querella que se presentaba contra Soria. Pero, insisto, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dice, y lo dice claramente como acabo de leer, que es una conducta nociva para la sociedad y que hay que castigarla. Lo que pasa es que incluso dice en un momento determinado que si hubiera sido, este proyecto de ley para la modificación del Código Penal se cambia de tal criterio, de tal forma, si ya hubiese sido aprobada esta reforma, es decir, que no valga el momento en el que se presenta, en el que se ha admitido a trámite, sino exclusivamente el momento en el que es presentada la denuncia, los hechos objeto de esta causa no habrían prescrito. Por lo tanto, nosotros queremos reseñar un argumento más que lo que nos indica es, como mínimo, por un lado, que Rajoy miente, o como mínimo, que no tiene en cuenta y no hay interés por las cuestiones generales de Canarias, por los temas de Canarias, que normalmente y en otras muchas cuestiones pasan desapercibidos. Por otra parte, también en este inicio de unidad de acción, vamos a iniciar entre las campañas que vamos a iniciar como acción conjunta, está el sumarnos a la campaña iniciada por diferentes colectivos y sindicatos, como es la Mesa Abierta por la Justicia Social, y plantear movilizaciones de cara a la manifestación que todavía no está especificada, pero que está entre la última semana de septiembre y la semana de primera de octubre, que podría ser el 5 de octubre. Bien, esos son el planteamiento que queremos hacerles. Ha sido aquí no por casualidad, estamos en la Plaza de la Feria, precisamente porque estamos delante también de la delegación del gobierno y en esta unidad de acción se inicia, como decía la compañera Isabel, con la petición o la reiteración de petición para la dimisión del gobierno del señor Rajoy y también la convocatoria de elecciones anticipadas. Y por tanto, también el foro en el que nos estamos reuniendo es todo un símbolo y bueno, en ese camino tenemos que seguir.